En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Han sido días intensos en México, cubiertos de cenizas surgidas de incineraciones siniestras. Las de aquel septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, o las de hace unos días en diferentes entidades del país. ¿Quién se beneficia y de qué forma al edificar este reino de oscuridad y de maldad que eclipsa el cielo nupcial de la suave patria, descrita por el zacatecano Ramón López Velarde, patria que se volvió áspera y accidentada? Al apoderarse de una buena parte de sus días, la criminalidad, la impunidad y la violencia. ¿Cuál es la agenda destructiva que se esconde detrás de este escenario bélico, que algunos describen como narcoterrorismo y otros como el pretexto encabezado por Estados Unidos para imponer vigilancia y control social a partir de plataformas militares geopolíticas que resguarden su visión de un gobierno global privado por encima de los estados nacionales, bajo la bandera de la libertad y de la democracia? Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto en este espacio de la octava en el Rodríguez Castro. Ella es doctora en Ciencias Penales y Políticas Criminales y especialista en temas de terrorismo y narcotráfico. Yuriria, bienvenida esta noche aquí a En Contexto. Y también doy la bienvenida a Javier Buenrostro, historiador y politólogo. Ambos aquí en el estudio. Muchísimas gracias por haber venido acá hasta el centro de la Ciudad de México para platicar acerca de este tema. En el caso de Yuriria, voy a poner aquí en pantalla la portada de su más reciente publicación, su libro titulado El terrorismo transnacional y del narcotráfico. Aquí lo tenemos precisamente: mensaje terrorista, violencia y derecho penal, aproximaciones a un modelo preventivo. Voy a empezar, si me permites, Javier, precisamente con las damas, en este caso con Yuriria. Yuriria, se ha venido discutiendo, yo lo he hecho también en mi canal de YouTube con diferentes voces, sobre si existe el concepto en México de narcoterrorismo. El doctor Buscaglia me decía, no es nada más narcoterrorismo, incluso es mucho más, pero lo acepta. Otras voces, como la de Guadalupe Correa, me dice no. Y es muy peligroso manejar el concepto de narcoterrorismo porque la tipificación de las leyes estadounidenses implicaría en un momento dado una posible intervención militar en México. ¿Tú cómo ves el asunto? Bueno, antes que nada, los conceptos son muy complejos y son polisémicos. El solo concepto de terrorismo, Rubén, maestro Buenrostro, es tan complejo que a nivel internacional no se han podido poner de acuerdo en la legislación de cómo definir, cómo tipificar el terrorismo, ¿sí? Puede ser terrorismo igual un joven que en Palestina lanza una piedra al otro lado de la franja de Gaza que una bomba. Pregunto, ¿o puede ser el Estado de Israel que comete un acto de terrorismo? Claro, hay terrorismo de Estado. Por supuesto. ¿No? Sí, Porque, sí. Entonces el terrorismo es un concepto tan complejo y tan amplio que no necesita un adjetivo, un nombre, un apellido o un sujeto previo, ¿sí? Se califica la acción, no la agrupación. A ver, ¿cómo defines tú terrorismo? Y en este libro, ¿qué es el terrorismo? En ese, y yo creo que en casi todas las legislaturas sí podrían coincidir en el mundo entero, el único consenso que hay, creo, es cualquier ataque hacia la sociedad civil en una situación no bélica. Cualquier ataque a la sociedad civil, en unas amenaza, ¿no? Llámese cobro de piso, amenaza física, psicológica, a la integridad de la sociedad, a todo el corpus social.
Entonces, yo creo que con esto te doy ya parte de la respuesta de si hemos vivido terrorismo en México, ¿no? Creo que es muy evidente. No necesitamos agregar narcoterrorismo, porque entonces comenzamos con conceptos tan ambiguos como el error que nos llevó a pensar que todo el crimen organizado, que todo el narcotráfico era en cárteles, ¿no? Entonces, lo ocurrido recientemente, el ataque de la pizzería en Ciudad Juárez, Chihuahua, etcétera, ¿fue terrorista? Son actos de terrorismo según lo tipifica la ley, el propio artículo 139 del Código Penal, que acaba de ser reformado justamente por el partido en el poder en el año 2019. Javier Buenrostro, la misma pregunta y a lo que comenta Yuriria. Bueno, en los casos concretos de México, yo diría que no es terrorismo, pero abundando en lo que decía Yuriria es... ¿Por qué? Porque, bueno, es muy difícil tener un concepto claro y depende forzosamente de la legislatura o de la ley, cómo lo vemos, ¿no? Cómo se da ese enfoque. Por ejemplo, históricamente el terrorismo también está ligado a posiciones políticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los primeros actos terroristas eran disidentes rusos contra el zarismo. Anarquistas. Después, nacionalistas hindúes en Londres. O sea, que se persigue un fin político. Un fin político, ¿no? Que buscaban la independencia en 1905. O sea, si se ataca a civiles, como dice Yuriria, y no hay un fin político. Bueno, lo que o estoy en sí diciendo mismo sí lo es. Es polisémico. Yo me atengo un poco a la historia, ¿no? Que siempre ha estado ligado un poco más el terrorismo, ¿no? Con unos fines políticos. Es decir, sembrar terror en la población, sí, pero para obtener algo en tu agenda política. Es decir, los anarquistas, ciertos movimientos nacionalistas, bueno, todos recordamos, a lo mejor lo que asociamos más es, por ejemplo, ETA en España. Es decir, muchos movimientos nacionalistas en una relación asimétrica con el poder decidieron que su manera de enfrentarlo era a través del terrorismo, forzar la agenda y forzar cierto tipo de negociaciones. Entonces, esto es, digamos, un poco lo que va en la historia. En los últimos años, esto ha cambiado porque también se tiene más acceso a armas, a explosivos y todo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en Colombia, cuando empiezan a poner los cárteles carros bomba en las calles, pues se asesoran también de ETA y otros grupos, ¿no? Entonces, pero digamos, es lo primero que el crimen organizado se relaciona con estos actos que provocan terror, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo por eso digo, ¿provocan terror? Sí. ¿Son terroristas o entrarían dentro de una legislación como terroristas? Yo lo pondría con un poco más de cuidado precisamente por las implicaciones internacionales que esto tiene, ¿no? Es decir, también, por ejemplo, yo digo una tontería, y yo digo una tontería, no forzosamente soy un tonto. Dije una tontería. ¿No? Pero no forzosamente soy un tonto. Okay. Igual, alguien puede provocar actos de terror, sí, pero eso no lo hace ser forzosamente un terrorista. Entonces, yo sería un poco más cuidadoso, sobre todo por la implicación internacional que podría tener la tipificación de los cárteles como terroristas, que es algo que ya vivimos, por ejemplo, en 2019. En el rostro de Yuriria vi desaprobación de lo que estabas diciendo. No, porque, no. A ver. Solo un poco de aclarar un punto que yo no coincido con el maestro. Es el terrorista nunca se va a autodenominar terrorista. Sí. Entonces, la historia nos ha dicho que hay una cuestión política detrás del terrorismo, sí, pero el terrorismo muta igual que todos los fenómenos sociales y criminales. Tampoco podemos hablar de que el crimen organizado del siglo XVIII es el mismo que el de ahora, ¿sí? Entonces, pues el terrorismo no es que haya pasado por fases políticas, sigue siendo muy político. ¿A qué definimos como política? ¿Esto que están haciendo no es político? Yo le preguntaría a la audiencia, vamos a cuestionárnoslo, ¿no? Porque la ideología, que es más el concepto que se utiliza, está presente en todo, en la mercadotecnia, en la vida social, no solamente en una idea de derechas o de izquierdas. Hay una ideología de la violencia, de eso mismo también hablo en el libro, y creo que tenemos que empezar a entender que el terrorismo ha mutado. Después del 11 de septiembre se convirtió en un terrorismo comunicativo, ¿sí? Con un mensaje criminal pleno, lleno, intencional.
Y los que mejor lo han hecho, en ese sentido, para comunicar mejor este mensaje, han sido tanto los yihadistas como los narcotraficantes mexicanos, a través de sus múltiples canales de comunicación. Tienen hasta canales en internet, tienen páginas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que empezar a abrirnos un poco, a ser más flexibles y a tener menos miedo a las repercusiones internacionales, porque ya las estamos viviendo desde ahora mismo. Entonces, si tenemos miedo a lo que viene, es porque no vamos a hacer nada al respecto. Y eso sí me parece más delicado. O sea que no necesita, para tipificarlo como terrorista, una situación de estas, ¿no significa una carga ideológica como la de ETA, por ejemplo, en España? No, porque que buscaba el reconocimiento de la autonomía de una determinada entidad dentro de España. No se requiere. No, incluso Rubén, te pregunto, ¿crees que los narcos no tienen una ideología narca? En principio pensaba yo que los narcos tienen la ideología de vender, de hacer negocio, de ¿Es ganar. una ideología entonces? ¿No? Que en sí misma no tiene, les importa si derechas o izquierdas, lo que les importa es vender, tener grandes propiedades, tener mujeres, dinero. Mujeres, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y esa ideología que se en contagia, sí misma, no sé si a eso se le puede llamar ideología, Javier. Bueno, digo, en términos clásicos, yo pensaría que no, ¿no? Partes y parte del fenómeno del capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, últimamente se ha estudiado un poco más la parte del crimen organizado, ¿no? Y, por ejemplo, la violencia, ¿no? A partir de conceptos como la necropolítica, ¿no? Uh-huh. Pero, vuelvo a insistir, por ejemplo... Necropolítica, concepto de Achille Mbembe, marroquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, el concepto de necropolítica y todo esto es un poco, pero se aplica a muchísimas cosas, es cuando la vida misma de la gente no tiene ese valor dentro de la estructura capital, ¿no? Del capital, ¿no? Es, por ejemplo, pensemos, ellos se trabajó en África mucho, obviamente, para los infantes, para los que se involucraban en situaciones de guerra, etcétera, los reclutas, y para muchas cuestiones también de migración, ¿no? En México se empezó a usar también, por ejemplo, para los feminicidios, ¿no? Es decir, la mujer, ¿no? En Ciudad Juárez, que no tiene un valor propio porque dentro de la estructura del capital, al ser una mujer migrante, a lo mejor sin estudios, pobre, entonces, es decir, es una mercancía que se puede suprimir, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, esta violencia se extiende, por ejemplo, al crimen organizado. Yo siempre hago también aquí la presión, que a lo mejor es como cuchillito de palo, pero es... en México se habla de narcotráfico, ¿no? Yo hablo de crimen organizado porque el crimen organizado es un concepto... más amplio que el narcotráfico. Y claro. El narcotráfico es, la gente imagina, ¿no? A estos, gente armada cuidando los campos de amapola. Pero, otra vez, esta gente vende... Y tiene el dinero en sistemas financieros, hace lavado de dinero, se involucran en contrabando de hidrocarburos, en contrabando de armas, tienen negocios en China, tienen empresas en otro lugar, tienen lavado de dinero en Barbados. Es decir, es algo mucho más complejo. Y eso no lo hace un narco que prende un Oxxo en Celaya o en Mazatlán, digamos. Es algo mucho más complejo. Es decir, pertenecen a una estructura más compleja. Y lo que ha pasado en México, a mi parecer, es a veces hay un apresuramiento en llamarlo terrorismo porque podría encajar con otras cuestiones o lo que vemos en otras situaciones en el mundo. Pero yo creo que también a cada país hay que darle su contexto, ¿no? Estas a veces, por ejemplo, el terrorismo, nos hemos inundado mucho de algo que viene de Europa, de Medio Oriente, etcétera. Después del 11 de septiembre, es cierto que Estados Unidos lo metió mucho en su seguridad interior con la Patriot Act, ¿no? Uh-huh. Francia hizo lo mismo, ¿no? Cuando declaró l'état d'urgence después de los atentados en el Bataclan. Es decir, cambiaron un poco el terrorismo hacia, primero como una seguridad nacional y luego lo mutaron como a la seguridad interior, ¿no? Hoy, lo que vemos en México es, y la problemática que yo hago es para ceder la palabra, es, si nosotros etiquetamos terrorismo, lo podemos... dar una carta abierta, por ejemplo, para que Estados Unidos, que fue lo que trataron de hacer en 2019, uh-huh. ¿no? En un periodo donde ocurrió el Culiacanazo, los asesinatos de la familia Levarón. Uh-huh. Y cuando fueron los Levarón a pedirle a Trump que tipificara
a los grupos criminales de México como terroristas, Ajá. que evidentemente tenía esta connotación, esta Y preocupación. lo hicieron, y en Estados Unidos una gran promoción dentro de los canales Sí, y uf, opiniones conservadoras tremendo. que le pedían a México que los tipificara como terroristas. ¿Esto es por qué? Porque pueden hacer incursiones más fácil en la frontera. Pueden incursionar a Tijuana, Ciudad Juárez. Pero no pasó. No pasó porque el gobierno no permitió ¿Qué gobierno? que el gobierno de López Obrador no permitió que nosotros lo tipificáramos como terroristas. Y hubo 2 o 3, desde ese momento hay una situación donde Estados Unidos empuja, como lo hizo en Colombia en los 90s, a que a los grupos se les llame de terroristas para tener un mayor margen de acción internacional, ¿no? Para poder meter armas, incursiones armadas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy delicado y que no deberíamos de permitir. A ver, Yuri. Yo creo que no hay que entrar en conspiracionismos, ¿no? O sea, hay una... Depende, porque Es este que es concepto de como- conspiracionismo se acuñó por la CIA para desprestigiar a todo aquel que cuestionara el asesinato de Kennedy. Claro, claro. Todo aquel que claro. dijera no. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay ciertas conspiraciones a las que hay que validar. Digo, yo soy una lectora de Shakespeare. Shakespeare basó toda su obra en las conspiraciones. Y ahí aprendí mucho de lo que es este tema de la política. A ver, yo nada más le pregunto aquí al maestro, ¿México no es un país occidental? Sí. sí, claro. ¿Las leyes de Francia son leyes occidentales para penar el terrorismo? Sí. Pero ¿Estados no- Unidos es un país occidental? Sí, pero, Ok. Bueno, espérame, ahora las déjame leyes completar mi idea. Las leyes de Francia no se A ver, pasan. Espérame, déjame completar mi idea. déjame terminar. ¿Sí? O sea, aquí no estamos calificando la cultura del mexicano. Estamos viendo un delito, ¿sí? Un fenómeno criminal. No qué tanta violencia puede soportar el mexicano. No si Trump, no si los conservadores van a tomar esto de pretexto o no para hacer una conflagración en contra del gobierno de López Obrador. Yo creo que tenemos que superar esta idea, ¿sí? Y comenzar a hablar en términos reales de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y creo que en ese sentido, en cualquier país del mundo, una acción como la que se ha visto en las recientes semanas sería calificada, pero inmediatamente bajo un protocolo de prevención del terrorismo. Entonces, los que estamos politizando las cosas somos nosotros, al decir que esto es una conflagración en contra de un gobierno. Te voy a decir algo, demos gracias a Dios, como diría el dicho ese de que se lo achacan a Porfirio Díaz, pero que no es de Porfirio Díaz, Que no es de Porfirio tan Díaz. cerca de Estados Unidos, porque gracias a eso es que no han llegado las sanciones. Porque si no, la ONU y toda la comunidad internacional estaría con el dedo encima, ¿sí? ¿Y qué crees que haría Estados Unidos? Pues hagan como con Colombia. Vamos a castigar como castigo a Venezuela. Oye, como castigo pero a ¿quién es Cuba, pero Estados es Unidos? México. ¿Quién es Estados Unidos? Nos protege Estados Unidos. Para en este castigar. A ver, permíteme. Nadia. En 1953 se había creado la CIA con Truman. En 1953 se le ocurre al presidente Mossadegh de Irán nacionalizar el petróleo, quitarlo de los momento. británicos. Cierto. Entonces, el sobrino de Teodoro Roosevelt, que ahora se me va el nombre, y la operación Ajax, para derrocar por el tema del petróleo a Mossadegh, creó la CIA una serie de actos Sí. de terrorismo para responsabilizar, para desprestigiar a Mossadegh, creados por la CIA. De hecho, si nos vamos a, ¿qué? 1848 y la invasión a México y la pérdida del territorio, tenemos un acto promovido por el presidente Polk, de decir, hubo sangre derramada en territorio norteamericano, que el joven congresista Lincoln le dijo, ¿cuál? Y fue una bandera falsa para tener la excusa de llegar a realizar la invasión y después la supuesta venta por 15 millones. En fin, entonces cuando vemos toda esa historia que se ha extendido, y si quieres nos vamos más reciente, cuando el señor Sniebrezinski recluta a los mujahidines, Sí. y de ahí surge Al Qaeda, ¿verdad? Me imagino que mucha gente hasta la fecha cree que sigue siendo conspiración. No lo es. Entonces, cuando ves ese comportamiento y cuando ves, por ejemplo, el libro Dark Alliance de este periodista que fue suicidado, ahorita me viene el nombre,
que incluso se hizo una película porque documentó cómo la CIA estuvo y el operativo Irán Contras, en fin. ¿Quién es Estados Unidos para decir quién es el bueno y quién es el malo en el mundo en esta línea? Cuando ellos han cometido actos de terrorismo, la Operación Gladio en Italia, en fin. Toda la razón. ¿No? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, pero aquí el debate es, a la mesa que me invitaron fue hablar sobre la violencia en México. ¿Pero quién la mueve? ¿No? ¿Quién está Bueno. agazapado ahí? ¿Quién? Fíjate, ¿cuántos sexenios llevamos? Yo en eso estoy de acuerdo, no es esto no es nuevo. ¿Cuántos sexenios se ha dejado que esto avance? ¿Desde cuándo vemos colgados, decapitados en las calles? Si en la Ciudad de México horrible. no lo hemos visto, es porque hay mucha policía, ¿sí? Pero en todos los demás estados de la República estamos llenos de sangre. Sí. Y no es de este sexenio. No. Si yo no lo responsabilizo. Lo único es que sí hago un llamado a que la academia, a que el gobierno se sienten a platicar, hablemos sobre estos conceptos y tratemos de generar un modelo preventivo, no de reacción. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Vamos a evitar los balazos. Nada más que, vean, lo único que falta es que pongan una bomba en un espacio público y no se llegue a desactivar, porque sí ha habido bombas en espacios públicos, pero se han desactivado. Bueno, ¿te acuerdas lo de Morelia? Yo tengo información todavía más específica de bombas que se desactivaron en el país y que iban a causar cráteres completos en vía pública. Entonces, hay que dar gracias que estamos haciendo las cosas a pesar de... Oye, Yuri, ¿y quién está detrás de ese terrorismo o de esa actividad violenta en tu opinión? De ahorita paso contigo. Hay grupos criminales que desgraciadamente ya están enquistados en el poder. Mira, a diferencia de Colombia, México vio nacer el narcotráfico dentro de la política. Y con esto quiero dejarlo muy claro. Es decir, nació con el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Nace de la política, no fuera de la política, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega Fox, viene un periodo de emancipación porque ya no están los nexos del crimen organizado con el gobierno de Fox. Entonces, estos se vuelven más violentos. Viene Calderón, él decide encabezar una guerra contra el narcotráfico, ya sabemos el resultado. Viene Peña Nieto, no hay grandes avances, uno que otro operativo, hasta ahí. ¿Qué tenemos con este gobierno? Abrazos, no balazos. Esa es una estrategia, es lo único que me pregunto. A ver, Javier. Bueno, como menciona Yuriria, el concepto del narcotráfico sí va enquistado digamos, en algo más estructural, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso yo hablo de crimen organizado. En México teníamos a Abelardo Rodríguez que, ¿no?, traficaba alcohol, ¿no?, hacia Estados Unidos y ya empezaba a traficar migrantes y obviamente marihuana, pero no era como en este momento no era el gran negocio, ¿no? Era más bien el alcohol, pero empieza a haber una relación, ¿no? Y esa relación se extiende a los años 50, sobre todo México y Acapulco, ¿no? Y luego ya en los 60 y los 70 la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, famosa, ¿no? Perdón tantito más por interrumpirte, pero antes, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se elige el estado de Sinaloa para sembrar droga aquí y drogar a los soldados de los Estados Unidos. O sea, ahí ya está la intervención de los de Lázaro Cárdenas, ¿no? en un documento desclasicificado que está accesible al público. Sí, perdón. Sí, claro. ¿No? O sea, perdón, pero es que yo ahí no quiero dejar. No, está bien. Pero... Y el hombre que se me olvidó es Gary Webb. Gary Webb. Claro. Gary Webb, que lo personaje. suicidaron, que demostró tremendo tipo, pero perdón, a ver. No, sí, lo que menciona Yuri es cierto. O sea, este es un problema de larga data, ¿no? Y que involucra más cosas que el narcotráfico. Por ejemplo, el crimen organizado. La Dirección Federal de Seguridad en los 70s, ¿no? Con Gutiérrez Barrios, ¿no?, que fue guarura de Miguel Alemán y después lo pasan a la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Ahí se encargaba de tres cosas: de la guerra sucia, o sea, de la persecución política, ¿no? Se encargaba de los nexos con el narcotráfico, que es lo que hicieron, por ejemplo, el surgimiento del cártel de Guadalajara. Y, por otro lado, el tráfico al por mayor de autos. Los autos se robaban y desaparecían en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey y amanecían en Rusia. Entonces, por ejemplo, esto no es solo narcotráfico, ¿no? Es algo más complejo, que es el crimen organizado y que en algún momento se vuelve mucho más violento por esas cosas que menciona Yuriria, ¿no? Es decir, el PRI, mucho tiempo se habló de la Pax priista, ¿no? Y después mutó el concepto a la Pax narca, que es cuando estaba el PRI y había poca democracia, también había un monopolio del Estado
había un monopolio de la violencia, pero también había un monopolio, digamos, del crimen organizado. Así es. Entonces, cuando hay, por paradójico que parezca, cuando hay más democracia, también hay más fisuras, no hay monopolio de la Así es. violencia, no hay monopolio del crimen organizado, y esto hace, digamos, Totalmente. un boom y una explosión. Yo coincido totalmente. Entonces, ahora, lo último es una estrategia, yo creo que es una estrategia. Podemos saber si dará resultados o no dará resultados. Pero, por ejemplo, el otro día platicábamos, la estrategia en Estados Unidos, ¿no? En la guerra contra el narcotráfico que emprendió Nixon, fue mucho tipificar nuevamente delitos, ¿no? O sea, crear en la ley cosas que no existen. Por ejemplo, con 2 cigarros de marihuana ibas a la cárcel 10 años. Sobre todo en los estados sureños, ¿no? Donde había una importante comunidad afroamericana. Entonces, cuando tienes justo el movimiento de los derechos civiles, el de los 60s, que es Martin Luther King, pero también hay un grupo un poco más radicales como es Malcolm X, pero después Las Panteras Negras, que son todavía un poco más radicales. Cuando hacen ese frente a sobre todo a las Panteras Negras en los 70s, es cuando deciden en ese discurso de la guerra contra el narcotráfico tipificar muchas cuestiones como delitos, ¿no? Y entonces va gente afroamericana que pasa 10, 12, 15 años, 20 años en la cárcel por fumar marihuana, por traer 2 cigarrillos. Claro. Entonces, esto es un poco, y lo que se crea en los 70s, le llaman incluso la década de la encarcelación. Es decir, ya los afroamericanos no estaban como esclavos, ya no estaban segregados, pero los empezaste a meter a cárceles, porque lo que decías es una acción punitiva, ¿no? Y evidentemente después vi uno que sería muy interesante, un día que hablemos de eso, que lo hemos platicado alguna vez, el negocio de las cárceles en Estados Unidos, el negocio de las cárceles. Claro. Que también hay en México. Que se han hecho privadas, y este negocio está con los inmigrantes. ¿No? Algunas más con Calderón, y eso también es un negociazo, ¿no? Y hay que ver de quién es. Entonces, la política es, en Estados Unidos se llevó una acción más punitiva y no dio resultados. Incluso Hillary Clinton reconoció durante su campaña presidencial que las acciones que había hecho Bill Clinton, su esposo, habían sido totalmente erróneas en ese respecto. Oye, pero de lo que te pregunto, de la política, de esto que se habla tanto, abrazos, no balazos, de eso, ¿qué decir? Que está incrustado en la polémica de la sociedad mexicana. Es que ese es el punto. Lo que yo creo es que ya se ha hecho acciones punitivas incluso en Estados Unidos y no les dio resultados. Entonces, la gente dice, entonces, ¿qué hay que hacer? Abrazos, no balazos. A mí me parece la seguridad pública tiene que ser profesionalizada, ¿no? De manera civil, no militar. Exactamente. Pero eso es algo que no lo vamos a solucionar en 2 años. Es un proyecto de 20, 30 años. Sí. ¿No? Donde tendría que haber un acuerdo transeccional. En México, que no lo hay. No, vamos hacia la Sedena, a que desaparezca la policía civil. Es decir, la seguridad va a desaparecer como civiles que nos representan. Se militariza. Entonces, abrazos, no balazos, como que no me hace sentido con eso. El viernes en la mañanera dijo el presidente que no hay tal militarización, que es una equivocación. Bueno, entonces no sé. Bueno, lo que pasa es que debe haber un periodo de transición. El asunto es cuánto dura el periodo de transición. 1 año, 2 años, 6 años. Es decir, tenemos un problema de 100 años. Ese es el problema del crimen organizado y de la violencia en México. Algunos dirían que incluso más. Pero es un problema de 100 años. No lo podemos resolver en 6 años, no lo podemos resolver en 10 años. Es decir, aunque fueron fenómenos derivados, por ejemplo, de la democracia o de los primeros gobiernos de la alternancia, como fueron los panistas, es decir, tampoco no toda la culpa es, que sí tiene culpa, pero no toda la culpa es de Calderón y la guerra con el narcotráfico. Es decir, son problemas que vienen más atrás. Entonces, ¿cuánto dura la transición? La alternancia, lo que dura un país en lograr la alternancia o la transición democrática, 1 generación, 10 años, 20 años. Okay. Es una pregunta que, digo, ahí es... Me quedan 6 minutos, me está diciendo mi productor, y a reserva de que ustedes digan lo que quieran, traje este libro que me parece muy interesante de María José Rodríguez Rejas, La norteamericanización de la seguridad en América Latina, no en México, sino en América Latina. Y dice, para afianzar la guerra como un producto en el mercado, esta fue convertida en algo permanente, total, preventivo, con un enemigo interno y difuso que pudiera ser cualquiera y estar en todas partes. Bajo la concepción norteamericana, este sistema ha adquirido una dimensión violenta con la que se defienden a conveniencia las amenazas y se construye la concepción
mundial del enemigo. Así es. Ay, y luego... No, Así es. digo, Es la idea del enemigo. la idea del interno, enemigo o interno, externo, ¿no? Que puede estar siendo fabricado en México por algún motivo, en contra del mismo Peña Nieto, del mismo PRIAN y del mismo... O a favor de nuestro propio gobierno, no A ver. sabemos. Porque bueno, nosotros tenemos un presidente que es muy empático también con la mamá pues, del Chapo Guzmán, que tiene cierta empatía, o sea, pasó con el más con bien el ahí le hijo había del pedido Chapo, ella que ¿no? pudiera... Bueno, pero ¿qué me dices de ese extraño? Voy a dejar libre, no hagan nada contra el hijo del Chapo y en pleno operativo. Digo, eso bueno, es colega. en cualquier país del mundo no solo se ve mal, es ridículo. ¿Cómo puedes dejar a un delincuente en flagrancia, porque lo tomaron en flagrancia, haciendo una revuelta en su propia entidad, tomando la entidad? Suéltalo, con una llamada. ¿A quién? Ahí te digo que está detrás de. Espero que no sea la política otra vez. Tu conclusión, empecé contigo, tu conclusión... Mira, ya que hablaron y con de luego voy. Clinton y que les gusta hablar de la doctrina americana de seguridad nacional, bueno, pues dijo una vez, no se te olvide, la economía. La economía. Sí, sí. La economía. Entonces, el tema de estúpida. seguridad está ligado a la economía. Si no hacemos algo, aunque queramos tapar el sol con un dedo acerca del terrorismo, las sanciones van a llegar. Van a ir llegando poco a poco. Ya hay algunas. Ya Estados Unidos ya puso el dedo en varias entidades y dijo, no vayan. No va mi gente. Así estamos. Eso es lo que te puedo decir. ¿Tu conclusión? Mi conclusión, rápido. Lo de Culiacanazo es... el acto fue porque hubo actos de terroristas donde los narcotraficantes amenazaron con mandar pipas de gasolina Fíjate. a Sí. Bueno, a los no, lugares donde y con estaba matar el ejército. indiscriminadamente Claro, a gente. Indiscriminadamente. Entonces, Si no me eso es sueltas terrorismo. a Ovidio. Fue una acción- Lo cual eso sí es terrorismo. Eso sí es terrorismo. Es terrorismo. Al menos está muy evidente. Fue una acción preventiva contra el terrorismo. Si tú preguntas en Sinaloa y en Culiacán, 80% de la gente estuvo de acuerdo en que se soltara Ovidio. Esas son las encuestas. Por Es las decir, consecuencias Por las que- consecuencias. Es decir, cómo lo vemos en el centro es muy diferente cómo lo ve la gente que vive en esos lugares. En cuanto a la seguridad nacional, sí creo que se debe hacer algo, pero no por las sanciones internacionales. En parte, sí por la economía, porque es evidente que si florece la economía... Entonces la ley está sujeta a la opinión pública, es lo que estás diciendo. No. La ley se tiene que hacer para la gente. Uf, qué interesante. Está muy bueno, ¿eh? No, Tienes que invitar de nuevo. No, tenemos se tiene que que hacer continuar, para Rafa. la gente. Tú dijiste que era para evitar sanciones internacionales. No, se tiene que hacer una cuestión de seguridad Por para la la economía, gente, dije. no por sanciones internacionales, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo porque lo que sucede- Habría que sancionar a Estados Unidos. Perdón, la gente me cree antiestadounidense, También. no lo soy. Pero por favor. Pero lo tenemos que hacer También. por la gente, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar, eso sí, la seguridad de todo el país, de todo eso, por la economía, pero sobre todo por las vidas de las personas. Qué lástima que se fue tan rápido el tiempo, Sí, qué lástima. Yuriria, Javier. La continuamos, ¿no? Por supuesto, Y cuando la que la quieras, armamos cuando nuevamente aquí, la podemos continuar en mi canal de YouTube. ¿Qué les parece? Ajá. bien. Bueno, les agradezco mucho, en verdad. Gracias por el libro. Lo voy a leer con muchísima atención. Javier, muchísimas gracias. Estimados amigos, es el momento de hacer una pausa y voy a regresar con otro tema importante y con un periodista mexicano que nos va a decir si se está politizando o no el tema de Ayotzinapa. Bueno, vamos a tratar el tema. Regresamos en contexto. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos El Conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya,
un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Continuamos en contexto. Estamos de regreso, amigos, aquí en Contexto en La Octava. La verdad me quedé picado, pero vamos a continuar con un tema. Es muy vasto, muy complejo, sin duda. Oiga, se está politizando o partidizando, como usted le quiera llamar, porque estrictamente pues es político todo el asunto, pero se está partidizando el caso de Ayotzinapa. Vamos con mi compañera Yadira Rodríguez y regreso nada más y nada menos que con Francisco Cruz. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en un botín político para la oposición y el partido en el poder. PRI y Morena se declaran dueños de la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, pero para los padres de los normalistas su principal demanda sigue sin tener respuesta. ¿Dónde están? Se lucra con el dolor humano. Es toda una serie de combinaciones que entonces muestra que el Estado no tiene ninguna pretensión sustancial, sea en el gobierno de López Obrador, sea en el gobierno de Peña Nieto o incluso en otros gobiernos anteriores. La verdad es que este asunto de impartir la justicia, de asumir los costos de la responsabilidad de los contubernios que se hacen con empresarios, o en este caso, contubernios que se hace con crimen organizado, con los poderes fácticos, como eran en este caso las instancias municipales, ¿no? Que también estuvieron involucradas, ¿no? Y que en eso también estuviera involucrado y contaminado el ejército mexicano. Para analistas políticos, la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo, solo 24 horas después de que el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, es solo una muestra de la politización de este caso. Entonces da la impresión de que es una detención por consigna. Luego, los cargos son muy endebles, como es la desaparición forzada, tortura y una mala administración de justicia. En primer lugar, la desaparición forzada pues no se sostiene en pie porque el gobierno federal no participó en esta noche infausta. Los expertos afirman que la prisa por detener al exprocurador y lograr su vinculación a proceso está inmersa en un contexto electoral y en mandarle un mensaje al expresidente Peña Nieto, quien mantiene el control del Grupo Atlacomulco en el Estado de México y por haberse reunido con quien se perfila desde la oposición como candidato a la gubernatura de la entidad, Enrique Vargas. Esa reunión parece que desató la furia de López Obrador y dijo: aquí se rompe el pacto de impunidad. Es decir, después de 3 años de no tocar a Peña Nieto, han empezado ya las hostilidades. Y la última de las cuales, la expresión última, es la detención de Murillo Karam. Y así se matan 2 pájaros de un tiro. Uno, es un ataque directo a Enrique Peña Nieto y va también directo a la pugna por el Estado de México. Aseguran que la politización de la desaparición de los normalistas restará credibilidad a los resultados de cualquier informe y pone en entredicho al Poder Judicial. Está llegando a estos extremos, es decir, en donde yo puedo entonces dosificar, ubicar, digamos, en qué momento algo me puede resultar mediáticamente manejable, y entonces pues esto, insisto, se vuelve una moneda de cambio
se asumen con más claridad pues, las presencias de los llamados jueces de consigna. Para los expertos hay prisa del gobierno federal por dar carpetazo al caso Ayotzinapa. Ellos ya tienen su propia versión de ya me cansé, quieren ya deslindar, quieren ya cerrar esto y pasar a otra cosa, ¿no? Porque ya también la misma rentabilidad del política del caso, pues también empieza a ser incómoda. Aseguran que la verdad histórica del gobierno de López Obrador y la del priista Peña Nieto tienen un común denominador: mantener el manto de impunidad a los líderes de los Rojos y Guerreros Unidos que estarían implicados en la desaparición de los estudiantes y al entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Tienen que quedar bien con el ejército porque lo necesitan para su proyecto de la 4T. Por eso es que no han procedido contra Cienfuegos, sino simplemente contra Murillo Karam. Tal vez se lancen contra algunos elementos del ejército, pero de rango menor. Los grandes perdedores son nuevamente la justicia, la garantía de no repetición y los familiares de los 43 normalistas. De las condenas particulares que pudieran recibir las personas que finalmente resulten vinculadas. No encontrarán, lamentablemente, ni sus cuerpos ni la justicia. La Octava Noticias, Yadira Rodríguez. Bien, amigos, aquí de regreso esta semana, el subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó una nueva revisión sobre el informe del caso de los 43 normalistas asesinados en Iguala de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Algo de lo que dijo fue que diversos funcionarios de todos los órdenes de gobierno participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo Federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Y para hablar acerca de este tema, pues tengo la presencia del periodista Francisco Cruz, periodista, escritor, autor de libros que anticipaban la llegada de Peña Nieto al poder a través del grupo Atlacomulco desde antes de que ocurriera. Y si alguien conoce a Peña Nieto, diría yo, en México, es perfectamente Francisco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Francisco, muy buenas noches. Rubén, y gracias por estar en este espacio. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Y mira qué tema. Mira qué tema, Ayotzinapa, y estamos a punto de 8 años. Exactamente a punto de 8 años ahora en el mes de septiembre. Pero oye, esto ya anuncia un poquito, huele a Peña Nieto, huele que con estas declaraciones de Alejandro Encinas, pues pareciera que esto de Murillo Karam pues es nada más una antesala para posiblemente llegar hasta el presidente, ¿o me equivoco? No, Rubén, tiene razón, pero además, mira, es una deuda. Es una deuda en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha empeñado su palabra. Y es una deuda histórica no solo con los padres de los 43 y de los 3 compañeros de ellos asesinados aquel 26 de septiembre de 2014 y el 27, la desaparición. No, Rubén, es una deuda con toda la sociedad por todo el contexto, por todo lo que ocasionó, por lo que vino a remover la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de sus compañeros, que es después del 68 y el 71, la desaparición masiva más grave que hay en este país, y no sin minimizar ninguna otra, que en este país las desapariciones han sido cosa como de todos los días. No, es una desaparición gravísima, la más grave, así que hay que ponerla en ese contexto. Y luego, ¿cómo se arma la verdad histórica? Mira, Rubén, desde el primer día hay visos, hay documentos, hay señales, hay todo lo que quieras buscar de que el gobierno participó en la desaparición de los 43 estudiantes y de que después armaron un caso. Mira, yo publiqué un libro en 2016 que se llama La guerra que nos ocultan, y con documentos oficiales se muestra que los militares conocían paso a paso el andar de los 43 estudiantes y su desaparición. Conocían cómo, cuándo, y armaron una verdad histórica. ¿Por qué armar una verdad histórica tan pronto como el siguiente año? Porque tenía que ser algo contundente,
algo que no nos diera oportunidad de reclamar, algo que no pudiéramos señalar, pero se les olvidó que había documentos que involucraban al ejército, que involucraban a funcionarios públicos, al margen del documento de la verdad histórica, ¿no? Al margen de eso, que había desde el primer día participación militar, participación de policías de 3 municipios, Iguala, Cocula y Huitzuco, y luego participación de funcionarios. Y que había en el campo militar número 1, había la presencia de celulares de algunos de los estudiantes desaparecidos y de uno de los asesinados. Y que varios meses esos teléfonos estuvieron siguiendo y estuvieron haciendo llamadas entre el campo militar número 1 y el CISEN. Entonces había todo. Mira, el procurador Jesús Murillo Caram y Tomás Herón de Lucio recibieron de Telcel, porque los tengo en la mano, bueno, no aquí en la mano, los tengo en mi computadora, ¿sí? Recibieron las sábanas de las llamadas de los estudiantes y la ocultaron, la guardaron, siguieron la huella de cada uno de los estudiantes, reconstruyeron todos sus movimientos, y eso solo lo puede hacer con todo el equipo que tiene el gobierno federal. Así que había, y luego ya se van llenando, ¿sí? Había especialistas internacionales que advirtieron que no había habido ningún incendio para matar a ese número, para incinerar a ese número de estudiantes. Mira, como 2 años antes habían quemado a 3 agentes federales en Michoacán y tardaron horas enteras. Imagínate 43. Hoy se sabe que 10 de ellos fueron disueltos en ácido, cocinados, y que 4 estuvieron vivos. Y también se ha documentado que Julio César Mondragón Fontes, el jovencito del Estado de México, fue desollado en vida, torturado y desollado en vida, que no fue la fauna, y que todo mundo fue con la versión oficial sin investigar, sin nada. ¿Por qué? Porque teníamos una prensa complaciente a la que le interesaba quedar bien con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, Francisco, entonces con lo que nos estás comentando ahorita, no solamente se podría llegar a Peña Nieto, sino al general Cienfuegos, ¿no? No, pero claro, mira, Rubén, no solo está lo de ese día. Mira, en este país, desde 1982, el ejército controla todas las comunicaciones policiales, todas las comunicaciones policiales. En 2000, tú recuerdas, llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y firma un convenio con Carlos Slim y Telmex para dotar a la Ciudad de México de 100 cámaras, y crean lo que se llama hoy Centros de Comunicación, Cómputo e Inteligencia, que con nosotros conocemos hoy como C1, C2, C3, C4, C5 y hoy hay C6. Y esos centros tienen siempre presencia de un elemento militar que está siguiendo todos los movimientos sociales. Y en Iguala había 26 cámaras en el C4, que era en ese entonces, y había 25 y había 19 apagadas. Con la presencia de un militar que, mira, los nombres están publicados en el libro, de todos los militares que tuvieron conocimiento de los movimientos estudiantiles. Entonces, desde 82, el ejército controla no solo las comunicaciones, controla las frecuencias. De 4 que había en 82, brincaron a 16 y luego se extendieron en todo el país. Así que el general tuvo conocimiento de inmediato por la gravedad, por el número de estudiantes, porque era un movimiento que no era nuevo, porque era un movimiento de una escuela normal rural que les había causado problemas históricos. Así que el general lo supo desde el primer momento. No hay, lo que tenemos o lo que tiene hoy el gobierno como reto es especificarnos y darnos a conocer bien la cadena de mando y cómo y dónde se rompe. Pero el general estaba obligado. Y por lo tanto el jefe del general también. Tú sabes, tenemos un general de 4 estrellas cada 6 años, un general Águila,
que en ese caso era Salvador Cienfuegos Cepeda, y tenemos un comandante supremo. Y el comandante supremo es informado por la gravedad del caso de un movimiento como el de Ayotzinapa. Francisco, te quiero preguntar también en este contexto que me llama la atención que por un lado en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador ha sido cuestionado sobre Cienfuegos y sobre Peña Nieto, le insistieron sobre ese tema y él dice, yo dije desde que asumí la presidencia, desde que tomé posesión, que no voy a perseguir a expresidentes. Por un lado dice eso y luego establece la independencia de la Fiscalía. ¿Será una estrategia de decir, bueno, yo no, pero en realidad sí se está queriendo llegar hasta, que es una exigencia nacional, no por venganza, sino por justicia de la gente? No, pero claro, mira, es una justicia histórica. El presidente puede decir muchas cosas de palabra, pero en los hechos hay otra. Mira, ese pacto de caballerosidad, que yo no creo que haya firmado un pacto de no agresión, no, me parece que hubo caballerosidad en el cambio de gobierno, pero esa caballerosidad se rompió el día que la UIF dijo que investigaban a Peña Nieto. Exacto. Ya no hay un pacto de caballerosidad. Ahora se están tratando de proteger, pero llegar a Peña Nieto, llegar al general Cienfuegos, llegar a otros generales como Alejandro Saavedra, que era el jefe de la zona militar número 35, que es la de Chilpancingo. Hay orden de aprehensión en contra de él, Alejandro Saavedra Hernández. Claro, mira, ellos lo sabían. Entonces, ir contra Peña es una deuda histórica. Y no es porque quiera o no el presidente, es deuda histórica. Y además es un crimen gravísimo, es o no un crimen de Estado. Pero claro que hay desde el primer día, hay todos los elementos, ¿sí?, para advertir que fue un crimen perpetrado por agentes estatales, policías, militares y funcionarios, y por sicarios o paramilitares en complicidad con agentes del Estado. Sí, desde el primer día se configura un crimen de Estado, así que es una obligación por la naturaleza, por el nivel, por la gravedad, llegar a la cadena de mando. Y la cadena de mando empieza con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país. Y luego, mira, hay otras cuestiones. Ya en el camino se descubre no solo la tortura, ¿sí? La tortura, la invención, la desaparición de pruebas. Es decir, hay todos los elementos para castigar no solo al procurador, sino a una serie de generales y de altos oficiales de la Marina que participaron, que conocían, pero además, mira, y hay muchos elementos. Hay históricamente una infiltración del ejército en la normal rural de Ayotzinapa. Sí. No era gratuito, recuerda, en los 60 y los 70 nace ahí una de las guerrillas más importantes de este país, la de Lucio Cabañas Barrientos, no la de Genaro Vázquez Rojas, que recuerda, el maestro Genaro se forma en la normal de la Ciudad de México, sí, pero Lucio Cabañas en la normal de Ayotzinapa. O sea, hay una presencia constante, permanente del ejército en la normal de Ayotzinapa, así que tuvieron que saber. Si no sabían, entonces el general Cienfuegos era un incapaz. Y claro, Peña, por lo tanto, que de la incapacidad de Peña no debe haber ninguna duda. Pero, sí, mira cómo dejó el país, ahí está. Pero el general sabía, lo sabía, estaban... Mira, Julio César Mondragón Fontes fue torturado, fue desollado y fue dejado vivo para morir a 500 metros de donde están las cámaras de seguridad del C4 de Iguala. Sí, mira, yo hice caminando 2 minutos, a mi paso lento, 2 minutos entre donde estaba el cadáver de Julio César Mondragón Fontes a la oficina del C4. Sí, y ahí está la Coca-Cola también, no era un área despoblada, no era nada. Entonces, ahí desde el principio, ¿quién dio la orden de apagar las cámaras? 25 cámaras. ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes eran los militares infiltrados? Ya tenemos nombres de algunos que dejaron morir entre los desaparecidos, pero no había un infiltrado, había varios soldados infiltrados entre los estudiantes. Sí, no solamente Julio César López, que además
seguramente fue sacrificado. No, pero claro, para que veas el nivel de las Fuerzas Armadas. Así que tenemos, mira, hay todos los elementos de prueba además, desde las sábanas de Telmex hasta las cámaras del C4 de Iguala, hasta la presencia, mira, y recuerda, hay otro que para mí es fundamental. La presidenta en esa época del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó desaparecer las cámaras que había en el tribunal y que seguían el movimiento de los estudiantes. Están destruidas. ¿Sobre qué base las destruyó? Ella en su momento dijo que fueron destruidas porque técnicamente no servían. ¿Quién era ella para determinar eso? Tenía que ser un perito forense especializado, pero tenían que haberlas guardado. Las destruyeron. Entonces hay todos los elementos, los policías. Claro, mira, desde el primer día se dijo, hay participación de Guerreros Unidos, el cártel del narcotráfico. Hay participación de policías y hay participación de militares. Y todo eso nos lo escondió la verdad histórica. Sí, pues que es tremendo. Oye, Francisco, ¿por qué los mataron? En todo este contexto que nos narran, ¿por qué matar a los estudiantes y de la manera en que lo hicieron? Mira, yo tengo solo una teoría, pero es una teoría me fui a vivir casi 4 años a Guerrero. Después de la publicación, estuve viviendo y conviviendo en Guerrero para la publicación y la elaboración de La Guerra que nos ocultan. Y 4 años después de vivir en Guerrero, sí, el problema es que se le salió de las manos. Se le salió de las manos, lo comunicaron a todas las autoridades, lo comunicaron a los capos, e ido de las manos todo. Les pareció mejor desaparecerlos, matarlos y desaparecerlos. ¿Por qué matarlos? ¿Por qué desaparecerlos? Porque recuerda, porque en este país nunca pasaba nada. Pasó el 68 y Gustavo Díaz Ordaz, con que dijo que él asumía la responsabilidad, con eso se murió. Luis Echeverría acaba de morir libre de todo eso, aunque estuvo preso algún tiempo. Así que Peña Nieto, con la capacidad cerebral que tiene, mental, pues hizo lo mismo. En este país nunca pasa nada, recuérdalo. Sí, tuvimos una guerra sucia, bueno, más bien fue una guerra de exterminio, que no sucia. Un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado, ¿sí? Mira, ¿cuántas matanzas ha habido de Estado en Guerrero? Las podemos seguir desde los 60, de manos del ejército, ¿sí? Del general Raúl Caballero Aburto, el primero, matando estudiantes. Y nunca pasó nada. ¿Por qué tenía que pasar con Peña? Pues mira, es que no contemplaron que el problema o la desaparición de los estudiantes, el asesinato de 3 de sus compañeros, el desollamiento, el desuello de Julio César Mondragón Fontes, iba a escalar a niveles internacionales como no había historia. Les pasó lo mismo en 68. Nos quedan pocos minutos. Te quería preguntar, entonces, en tu opinión, la investigación que nos ha presentado, los resultados, Alejandro Encinas y este gobierno, ¿es correcta, es honesta, va por buen camino, está respondiendo a una de las promesas del presidente? Sí, no, pero claro, mira, responde bien y le falta mucho, ¿sí? Han cometido errores, eso claro, y lo tenemos que señalar. Han cometido errores. Por ejemplo, mira, ellos pidieron ayuda a los expertos del GIEI. Y cuando presentan su informe los dejan un poco fuera. ¿Cómo los vas a dejar fuera? El gobierno de Peña los echó, les dio una patada y los botó después de pedirles ayuda, por presiones, por lo que quieras, pero les pidió ayuda. Y cuando no pudieron cuadrar la verdad del GIEI o lo que encontró el GIEI con la verdad histórica que preparaba Murillo Karam, los corrieron. Bueno, el gobierno ahora les pidió ayuda y después dijo, aquí tenemos el documento que toma como base las investigaciones del GIEI. Han cometido errores, falta mucho, pero todos los elementos, mira, hay muchos libros. Y yo digo, mi libro está ahí y tiene las pruebas documentadas y tengo todo el expediente sin censura que se me entregó en 2015 sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Y están todos los elementos regados. Y desde el principio llevaba la mano al ejército, ¿sí? A los batallones acantonados en Iguala, Guerrero.
Y después al Tribunal Superior de Justicia. A mí todavía, mira, de veras, me impresiona que Lambertina Galeana, que era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, haya tomado una decisión histórica. Desaparecer videos sobre un problema, desaparición de 43 estudiantes en este país. 43 y el asesinato de 3, y ella lo ordenó como si hubiera ordenado tirar un cartón de palomitas. Tremendo. Y entonces, en este contexto, casi ya para terminar, todo esto que nos narras del ejército, bueno, se está militarizando la seguridad en México. El presidente dice que no. Y la Guardia Nacional, como tú sabes, por decreto pasará a depender estrictamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Teniendo en cuenta que que tú mencionabas, Alejandro Saavedra Hernández, fue uno de los que el exsecretario le recomendó a López Obrador para ser el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? O sea, el general Cienfuegos. Entonces, ese es el ejército que tenemos. Ahora, mira, en cuanto a la Guardia Nacional, tenemos un problema gravísimo. Si tú me preguntas a mí, yo digo, si te digo que es bueno militarizar, iría contra mis principios. Yo soy hijo de un granadero paramilitar de los 60, de los 70, y entiendo que dejar la seguridad en manos de los militares es peligrosísimo en este país. La historia nos lo dice. Sí. La historia no podemos ir contra ella. Entonces, tomando en cuenta la educación que tuve en mi casa, conociendo lo que conozco de mi padre, dejar la seguridad en manos del ejército es muy peligroso. Del otro lado, mira, nos dejaron después de 1946 y hasta 2018, nos dejaron un país dinamitado. Nos dejaron una policía, y cuando hablo de la policía, hablo policía federal, estatal y municipal. Nos dejaron una policía corrupta, corrompida y podrida. Entonces, ¿cómo la reconstruyes si no confías de pronto en tus Fuerzas Armadas? Okay. Que es la institución. Hoy, por lo menos, mira, en este sexenio no tenemos a militares matando, a militares torturando, a militares desapareciendo. Recuerda que con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, el ejército se había convertido un arma letal de la mano de su comandante supremo. Francisco, pues te voy a tener el próximo sábado aquí, ¿verdad? En vivo. Seguro en la mesa. Que sí, no, pero claro, por favor. Entonces no me voy a Gandhi a comprar tu libro, ¿verdad? No, por favor. Rubén, mira, tengo ahí uno, yo te lo prometí. Sí. Lo tengo acá en el pueblo, así que no, cuenta con eso. Bueno. Y te va a gustar, te va a gustar. Y de veras, yo digo que te voy a llevar La guerra que nos ocultan y García Luna, El señor de la muerte, que yo digo que deben ser, no porque yo los haya escrito, y La guerra que nos ocultan con ayuda, sino porque tienen toda la investigación y todos los errores que cometió la investigación que llegó a la verdad histórica. Y los documentos, y vienen nombres, apellidos de militares que estaban allí. Oye, y le entramos, ¿no? El próximo sábado al tema de la elección de todas la madre de todas las elecciones, el Estado de México, el PRI, Alito, todo eso para el próximo en contexto. No, pero claro, mira, con Francisco Cruz está, aquí en el estudio. Ya estamos ahí. Oye, te agradezco mucho, en verdad, te mando un fuerte abrazo. Rubén, gracias, un abrazo de regreso. Saludos, hasta luego. Gracias, Francisco Cruz, verdaderamente muy importante lo que nos está diciendo, y en verdad, si no leyeron sus libros, aquellos que anticipaban el advenimiento de Peña Nieto al poder a través del grupo Atlacomulco, pues no dejen de leerlo. Estimados amigos, esta noche me despido con la siguiente frase: la violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre, y entre muchos otros pensadores que así lo sienten. Es un fracaso total para la sociedad y para la humanidad. Les invito pues el próximo sábado a las 8:30 de la noche en este mismo espacio, y Francisco estará aquí en vivo. PRI, Alito, elecciones, Peña Nieto,
Eso y más. Hasta entonces. En contexto. 81.400 personas. Noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.